Muy buenas, hoy quiero hacer una reflexión sobre el ser humano, sobre nuestra naturaleza como seres humanos y sobre nuestro desarrollo en sociedad y las incongruencias que se dan entre estas cosas. Y es que nuestro desarrollo vamos siendo influidos por una serie de ideas distorsionadas que nos generan unas falsas expectativas de cómo son las personas y de cómo tenemos que ser nosotros. Esto hace que proyectemos una serie de ideales en el resto de personas y también en nosotros que no se pueden cumplir, y crecemos bastante confundidos entre lo que creemos que tenemos que dar a los demás y lo que creemos que tenemos que recibir de los demás. Esto nos lleva a una serie de frustraciones, a fuertes crisis de identidad durante muchas etapas de nuestra vida, a desarrollar, a volvernos más intolerantes y cínicos, lo cual hace que nuestras relaciones con los demás se vuelvan totalmente disfuncionales. Constantemente nos dicen qué tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo hemos de ser. Vemos a la gente juzgarse y criticarse entre sí. Esto genera una brutal presión por adaptarse e interactuar con una realidad en la cual los baremos en torno a lo que debemos hacer están totalmente desvirtuados de nuestra naturaleza como seres humanos. Y lo más importante, ignoran el aspecto más fundamental sobre las condiciones únicas individuales de cada persona que nos hacen ser y actuar a cada uno de una forma determinada. En primer lugar, no reconocemos ni aceptamos la naturaleza egoísta del ser humano, por lo cual construimos una sociedad sobre una base totalmente desvirtuada de nuestros verdaderos intereses y motivaciones propias, que en esencia, en la base, son egoístas y que nos hacen culpabilizarnos por muchos de estos comportamientos y nos generan unas expectativas en torno a lo que tenemos que hacer por los demás que se vuelven totalmente inalcanzables y generan aún más distancia y más falta de entendimiento y más frustración con uno mismo. Entonces, solo reconociendo que nuestras motivaciones de base son egoístas, que dentro de nuestro egoísmo se pueden dar conductas de ayuda. Dentro de nuestro egoísmo, la naturaleza prepara a una madre para cuidar de su hijo, incluso dar la vida por su hijo. Dentro de este egoísmo, yo puedo ver a una persona que esté mal y que necesita ayuda, y yo ir a ayudarle porque el hecho de ir a ayudarle me hace sentirme mejor conmigo mismo. El hecho de ir a ayudarle hace que refuerce una parte de mi identidad, de mis valores, que me suman como persona, me hacen sentirme más realizado, más satisfecho con quien soy. El hecho de ir a ayudarle hacen que empatice con las emociones de esa persona, con la alegría que siente cuando yo le estoy ayudando, y esa alegría entonces, o esa satisfacción, la siento yo. Pero si todos estos sentimientos no los siento yo, a esa persona no le ayudo. Al final, hay una frase que me gusta mucho de una película, Hasta los huesos, de una chica que tiene anorexia nerviosa, que dejaré por aquí. La gente dice que te ama. Pero quiere decir que lo que le encanta es lo amorosa que le haces sentirse. O aman lo que pueden sacarte. Al final todo pasa por nosotros. Dentro de nuestro egoísmo somos seres sociales, interactuamos con los demás y podemos recoger un montón de conductas de ayuda o de cooperación con los demás, pero al final están motivadas por intereses egoístas. Y esto no es algo malo, esto es algo totalmente natural. Y solo reconociendo este tipo de cosas podemos dejar de engañarnos, ser más honestos y mostrarnos al resto de una forma más natural e íntegra. Reconociendo esto, nuestro nivel de culpa, por ejemplo, al estar con nuestro padre mayor y enfermo, que es totalmente dependiente para hacer todo, al cual le tienes que ayudar a bañarse, le tienes que ayudar a hacer sus necesidades, le tienes que dar de comer, le tienes que mover de un sitio a otro. Podemos
podemos dejar de sentirnos culpables por en un momento dado sentir incluso rabia, sentir frustración hacia tu padre, hacia él por lo esclavo que te estás volviendo, por lo frustrante que es tu vida, por lo impotente que te sientes, por mucho que tengas un lazo afectivo con él. Al final, todas estas emociones, todos estos sentimientos encontrados en diferentes situaciones, sobre todo con seres queridos y sobre todo en situaciones donde está muy mal decir estas cosas, las ocultamos, las escondemos y muchas veces los demás no conocen cuáles son nuestras necesidades y esto genera un vacío y una total desconexión con el que tengo enfrente que hace que no me conozca, que no sienta quién soy, que no sepa explicar ni siquiera yo qué me pasa porque son cosas que he ocultado y que no me han enseñado a expresar a lo largo de mi vida. Entonces soy un incompetente a la hora de expresarlas. Y esto no va de sernos ególatras narcisistas. Detrás de nuestra naturaleza egoísta necesitamos de los demás, necesitamos de las relaciones de los demás, de los vínculos con los demás para desarrollarnos como personas. Y aquí es donde tenemos que establecer un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades de los demás y ver en qué medida nos compensa estar con unas u otras personas y no avergonzarme, culparme ni frustrarme por aquello que me mueve por dentro, por mis sentimientos más profundos. Sin embargo, a día de hoy nos vemos presionados por la forma en la cual somos educados, por muchos valores religiosos que hay en nuestra cultura, por muchas creencias y ideas que se nos transmiten a generar una especie de separación entre distintas partes de nosotros y a reprimir y ocultar todo este tipo de cosas. Esto hace que se genere una dicotomía entre nuestra vida privada y nuestra vida social. Y lo peor es que esto lo asumimos con bastante naturalidad, el separar nuestra vida privada o lo que hacemos dentro de ella y nuestra vida social. Esto no es el ser una persona que no tenga filtros y que hable de todo lo que hace en su vida íntima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de generar una forma incongruente de ser, de pensar y de comportarme dentro de un espacio privado en relación cuando estoy con otras personas en espacios públicos o me estoy exponiendo a otras personas que no conozco o a quien sea. Esta incongruencia entre nuestra forma de actuar genera una serie de crisis de identidad, de distancia con otras personas al no ser congruentes, íntegros, honestos, que hace que en nuestra vida social asumamos roles con los cuales nos sentimos bastante vulnerados, nos sentimos insatisfechos y prostituyen también nuestros ideales, ya que representamos unos roles encadenados a unas expectativas que los demás tienen sobre nosotros, las cuales no nos representan. Esto se ve muy bien teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros nos avergonzaríamos si salieran aspectos o si se conocieran aspectos de nuestra vida privada en público, es decir, formas que tenemos de comunicarnos por conversaciones o por grupos de WhatsApp, comportamientos que tenemos en nuestra casa o con nuestros amigos, o formas de ser que en definitiva tenemos cuando nadie nos está viendo, o cosas que decimos y lo que hacemos es guardar y no expresar ni comunicar y asumir expectativas y ajustarnos a modelos de comportamiento socialmente aceptados. Y es que las relaciones más funcionales de pareja entre amigos son aquellas en las que ambas partes sienten una congruencia entre lo que piensan y lo que expresan a la otra persona. Y esto pasa por exponer sus mierdas, es decir, esto pasa que no son sus mierdas, esto pasa por exponer cosas naturales con las cuales todos contamos, por exponer sus conflictos internos, sus desacuerdos, las cosas que piensan sobre determinado tipo de cosas sobre la otra persona, por ser honestos y al mismo tiempo ver en qué medida tú puedes aceptar lo que la otra persona es contigo y hasta qué punto os compensa a los dos. Y eso hace que
si desde esa base de expresión, de comunicación que está fundamentada en una base de respeto, se ejerce un entendimiento entre esas personas, haya una relación muy fructífera y que vaya todo a mejor. Pero eso pasa por la honestidad, por la aceptación y por el respeto. Y luego habrá con personas que ese equilibrio no lo llegues a conseguir o busquéis cosas diferentes o tal y no estarán juntos, y otras personas sí. Y ese equilibrio es tremendamente difícil de conseguir, pero es más difícil cuando crecemos en una sociedad en la que se cree aún en el amor incondicional, en la que se cree aún en que la otra persona me debe algo por el hecho de haber hecho yo algo porque ella ha hecho algo por mí, o por el hecho de que sea mi pareja o de que sea mi amigo, o el que yo espere que alguien haga algo sin decírselo, o el querer cambiar determinadas cosas que no me gustan de las personas que hay a mi alrededor. En definitiva, en juzgarle, en exigirle, en hacerle chantaje emocional, en presionarle, en controlarle. Y todo esto lo hacemos en una sociedad en la que crecemos que hace esto mismo con nosotros. Chantaje emocional constantemente, con determinado tipo de discursos, una total incongruencia entre la forma de actuar de las personas y la forma de pensar, o la forma de mostrarse en privado cuando nadie les ve y la forma de mostrarse en público. Una sociedad en la que se nos juzga, se nos manipula, se nos presupone determinado tipo de cosas. En definitiva, en una sociedad en la que se nos valora de una forma totalmente arbitraria en base a aquello que debemos o no debemos hacer, sin centrarnos en lo realmente importante, que es en quiénes somos y en por qué hacemos lo que hacemos. Y por eso veo tan importante hablar sobre comportamiento humano, explicar las causas de nuestra conducta, saber quiénes somos, por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Y solo haciéndonos este tipo de preguntas podemos trabajar desde la base. Si conocemos cómo funciona el comportamiento humano y somos capaces de adaptar todos estos condicionantes para que la gente se pueda desarrollar en base a marcos de referencia, en base a valores, en base a creencias mucho más integradoras, mucho más ajustadas, que no distancien tanto a las personas, pues de verdad eso sería lo que realmente llevaría a una sociedad más sana. Entonces lo que veo a día de hoy es mucha presión, mucha obligación, mucho castigo, mucha frustración por otra parte, para intentar hacer que la gente se amolde a una forma de comportarse. Por ejemplo, que los jóvenes dejen de hacer botellones, que la gente no conduzca a toda hostia por las carreteras, que las personas tenemos que ser solidarias y ayudar a los demás. Estás intentando controlar y moldear la conducta de personas en este punto, ¿sabes? O sea, en este punto, cuando estas personas nacieron en este punto y llevan un desarrollo, unas condiciones de vida, unas experiencias que les hacen ser de una forma determinada cuando llegan aquí. Si cuando llegan aquí tú intentas decirles cómo tienen que ser, obviamente estas personas ya tienen sus condiciones de vida, y porque alguien que no conocen, o porque o incluso tus propios padres, o incluso el hecho de que te digan qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, no va a servir absolutamente de nada. Sí que sirve más si tú tienes una relación afectiva con esa persona, o si ciertas experiencias de tu vida te llevan a, en un momento dado, estar abierto a un tipo de aprendizaje. Pero si la vida te lleva por un camino y la gente te presiona para que vayas por el otro, vas a sentir una total desconexión con el mundo y con el entorno. Y eso se va a traducir en frustración, eso se va a traducir en más conductas disfuncionales hacia los demás. Eso se va a traducir en un montón de aspectos de que somos educados de una forma y se nos exigen otras cosas distintas. Esto acaba en que 1 de cada 7 jóvenes tiene trastornos mentales diagnosticados a día de hoy.
el índice de suicidio sube muchísimo, el ambiente social en nuestro país y en general también en muchos países se crispa, hay conflictos por todos los sitios. Entonces, si creemos que ahí está la solución, si creemos que la solución está en intentar decirles a las personas qué es lo que tienen que hacer, como si alguien tuviese la verdad del mundo, de hacia dónde hay que ir, de la moral, para nada, para nada. Y entonces surge la cuestión de ya, pero si no obligamos a la gente, si no la castigamos, si no le decimos lo que tiene que hacer, si no tal, entonces, ¿cómo vamos a mantener un orden social? ¿Cómo vamos a hacer que la gente se comporte de forma correcta? ¿Cómo vamos a hacer que... Pues quizá lo que nos tenemos que replantear aquí es cómo está montado el sistema, cómo está montado toda la forma en la cual nos educamos, cómo está montado absolutamente todo, la forma de relacionarnos. Si la solución de verdad es la que se está dando ahora, esto va a generar muchísimos mayores problemas en un futuro y los está generando y los generará. Entonces, no hay nadie que tenga la verdad absoluta, no hay nadie que te pueda ir con un manual diciéndote esto es lo que hay que hacer, hazlo. Esto no funciona así, esto no funciona así. La gente tenemos que fluir, tenemos que desarrollarnos hacia un mundo más equilibrado con el resto, no más justo, porque nada es justo. O sea, esto también es otra idea distorsionada, pero bueno, no me voy a meter ahora en esto. Pero un mundo en el cual muchas de estas condiciones que nos van a hacer mejores se den de forma natural o que nos van a hacer que seamos más felices con nosotros y con el resto, las desarrollemos de forma natural. Y si hay alguien ahí con una vara castigando, el mundo va a ir a peor. Si hay alguien ahí obligando, todo se va a romper en algún momento. Esa no es la solución, sin embargo esa es la forma en la que se nos intenta educar de esa figura de autoridad, de esa forma lo que hacemos es separarnos, no de los demás, sino también las distintas partes de nosotros, las cuales ocultamos, las cuales no, por ese miedo, por esa presión. Y esto es la base de los problemas mentales. Y bueno, el no comunicarnos, el no expresarnos, el rompernos por dentro, esta herida de separación. Ya está, vaya fumada, ¿no? Venga. Hasta luego.